Hola a todos y bienvenidos a nuestra comunidad del petróleo y gas de Latinoamérica, a este Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un libro bastante interesante. Se llama Falacias. Falacias. Lo escribió Charlie Wickstrom. Y básicamente desmantela muchos de los mitos que prevalecen en las industrias de alto riesgo. Ajá. Y la razón por la que elegimos este libro es que, bueno, es bastante alarmante. Afirma que estas falacias o estos mitos le cuestan a la industria la asombrosa cantidad de 2,7 billones de dólares al año. Es una cantidad enorme. Oh, sí. Y eso plantea la pregunta. ¿Estamos cayendo en estas trampas? En estas creencias erróneas en nuestra propia industria. Es una pregunta importante. Sí. Y la primera falacia que vamos a explorar es la tendencia a culpar al operador cuando algo sale mal. Ajá. Siempre es fácil, ¿verdad? Señalar con el dedo al individuo. Claro. Pero Wickstrom argumenta que deberíamos mirar más allá del individuo y considerar los sistemas y procedimientos que lo rodean. Los sistemas que los rodean. Sí. Es un punto crucial. Sí, y una de las cosas que destaca es cómo los procedimientos, que a menudo son creados en, ya sabes, en la comodidad de una oficina, Claro. pueden chocar con la realidad de las operaciones en el campo. Sí. ¿Has visto eso en tu experiencia? Absolutamente. Esa desconexión entre la teoría y la práctica es un problema común. Sí, y da un ejemplo en el libro Ajá. que me pareció, ya sabes, que realmente lo ilustra. Habla de un procedimiento de mantenimiento que asume que ciertas herramientas especiales estarán disponibles, Ajá. cuando en realidad a veces ni siquiera existen en el sitio. Sí. Y me imagino un operador, ya sabes, en el campo, Claro. tratando de seguir este procedimiento, Ajá. simplemente no puede porque las herramientas no están ahí. Es frustrante. Sí. Ya. Y si algo sale mal, adivina a quién culpan, Exacto. Al operador. al operador. Entonces, ¿cómo podemos cambiar este enfoque de culpar al operador a uno más sistémico? ¿Qué propone Wickstrom? Bueno, el libro habla mucho del diseño centrado en el usuario. Diseño centrado en el usuario. ¿Qué significa eso? Es una filosofía que pone al usuario, en este caso al operador, en el centro del proceso de diseño. Ajá. Se trata de involucrarlos en cada etapa, Mm. desde la identificación de riesgos hasta la creación y validación de procedimientos. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Bueno, por ejemplo, al redactar procedimientos, se utiliza un lenguaje claro, conciso y fácil de entender. Ajá. Se evitan los tecnicismos y las jergas que pueden generar confusión. Ah. Se incluyen ejemplos prácticos y diagramas que ilustran los pasos a seguir. Ajá. Y lo más importante, se valida el procedimiento con los operadores en el campo. Se valida en el campo. Sí, para asegurarse de que sea aplicable a las condiciones reales de trabajo. Me gusta eso. Entonces, básicamente estamos tomando en cuenta sus comentarios. Exactamente. Sí. Y eso no solo mejora la seguridad, sino que también empodera a los operadores. Los empodera. Sí, les da un sentido de propiedad sobre los procedimientos. Les da un sentido de propiedad. Exactamente. Y además del diseño centrado en el usuario, ¿qué otras soluciones propone Wickstrom para evitar caer en la trampa de culpar al operador? Bueno, también habla mucho de la importancia de los sistemas de apoyo. Sistemas de apoyo. Sí. ¿Cómo qué tipo de sistemas? Por ejemplo, simuladores que permitan a los operadores practicar sus habilidades en un entorno virtual seguro. Ajá. Plataformas de aprendizaje online que les brindan acceso a información actualizada sobre seguridad. Ajá. E incluso dispositivos móviles con aplicaciones que les permiten consultar procedimientos, reportar incidentes y comunicarse con sus supervisores en tiempo real. Entonces, básicamente les estamos dando las herramientas que necesitan para hacer su trabajo de forma segura. Exactamente. Y también es fundamental crear una cultura de aprendizaje. Una cultura de aprendizaje. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que los errores se ven como oportunidades de aprendizaje, no como motivos de castigo. Ajá. Significa que se fomenta la comunicación abierta sobre los riesgos y los incidentes. Significa que se promueve la investigación de las causas de los incidentes, no la búsqueda de culpables. En lugar de culpar, estamos investigando. Exacto. Me gusta eso. Y hablando de cambiar la mentalidad, la segunda falacia que Wickstrom desmantela es la hipocresía de afirmar que la seguridad es nuestra prioridad número uno, cuando, en la práctica, las acciones no siempre lo reflejan. Es muy común, ¿verdad? Sí. Oímos mucho esa frase, pero a menudo las acciones no la respaldan. Sí. Y una de las áreas donde esto se ve con mayor claridad es en el presupuesto. El presupuesto. Sí, las empresas pueden decir que la seguridad es lo primero, pero si no están dispuestas a invertir en ella, entonces Es solo una frase vacía. es solo una frase vacía. Exactamente. ¿Y qué tipo de ejemplos dan el libro sobre esto? Bueno, menciona un caso de una planta que, para reducir costos, decidió minimizar las inspecciones de equipos críticos. Minimizar las inspecciones. ¿Sí?
Y por supuesto, ¿qué pasó? Bueno, al final hubo un incidente de gran magnitud que les costó mucho más de lo que habían ahorrado en inspecciones. Entonces, es una falsa economía. Exactamente. La seguridad no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Sí. ¿Y qué estrategias podemos usar para asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con nuestras palabras? ¿Cómo podemos hacer de la seguridad una verdadera prioridad? Bueno, el libro propone varias estrategias, como la realización de auditorías internas sinceras. Auditorías sinceras. ¿Qué significa eso? Significa que no solo revisamos el cumplimiento de las normas, sino que también evaluamos la eficacia real de los sistemas de seguridad, Ajá. la percepción de los trabajadores sobre la seguridad Ajá. y la cultura de seguridad en general. La cultura en general, Exactamente. además de las auditorías. ¿Qué más? También es importante ser transparentes en la comunicación sobre los riesgos. Transparentes en la comunicación. ¿Qué significa eso? Significa que no solo informamos sobre los incidentes, sino que también compartimos las lecciones aprendidas, los análisis de riesgos y las estrategias de prevención. Entonces, todos están informados. Exactamente. Y eso fomenta la confianza y la participación. La confianza y la participación. Sí. Me gusta eso. ¿Y qué más? También es importante mostrar un liderazgo visible en materia de seguridad. Liderazgo visible. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que los líderes no solo hablan de seguridad, sino que también participan activamente en las iniciativas de seguridad. Ajá. Visitan las operaciones, Ajá. se reúnen con los trabajadores, Ajá. reconocen y premian los comportamientos seguros. Entonces, están predicando con el ejemplo. Exactamente. Y eso envía un mensaje poderoso a toda la organización. Un mensaje poderoso. Sí. Y por último, pero no menos importante, ¿qué podemos hacer para empoderar a los empleados? Para que puedan reportar condiciones inseguras sin miedo a represalias. Es crucial crear un ambiente donde los trabajadores se sientan seguros para hablar. Seguros para hablar, Sí. sin miedo a ser castigados. Exactamente. Eso significa implementar sistemas de reportes confidenciales, investigar todos los reportes de forma justa e imparcial Ajá. y, sobre todo, tomar medidas para proteger a los trabajadores que reportan problemas. Proteger a los que reportan. Sí, para que sepan que no serán víctimas de represalias. Que no serán castigados por hacer lo correcto. Exactamente. Me gusta eso. Ya. Entonces, estamos creando una cultura de confianza y transparencia. Exacto. Y eso es esencial para una seguridad efectiva. Absolutamente. Y hablando de seguridad efectiva, la tercera falacia que Wickstrom desmantela es la creencia de que los accidentes son 100% prevenibles. Una idea que, aunque suena bien, puede ser contraproducente. Sí, es una idea atractiva, pero no siempre realista. No siempre realista. Ujú. Especialmente en industrias como la nuestra, ¿verdad? Exactamente. En la industria de petróleo y gas trabajamos con sistemas complejos, con riesgos inherentes Sí. y por supuesto está el factor humano. El factor humano. Siempre habrá un margen de error. Siempre habrá un margen de error. Sí. Entonces, si no podemos prevenir todos los accidentes, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, el libro propone un concepto que se llama tolerancia al riesgo. Tolerancia al riesgo. Sí, ¿Qué significa eso? significa que reconocemos que el riesgo existe, Ajá. que no podemos eliminarlo por completo, Ajá. pero sí podemos gestionarlo de forma proactiva. Gestionarlo de forma proactiva. Sí. ¿Y cómo se hace en la práctica? Significa que identificamos los riesgos, Ajá. evaluamos sus consecuencias potenciales Ajá. y tomamos las medidas necesarias para controlar. Para controlarlos. Sí. Entonces, no se trata de evitar todos los riesgos a toda costa. No. Se trata de comprenderlos, de evaluarlos y de tomar las medidas adecuadas. Exactamente. Y eso nos lleva a un punto muy importante, la importancia de aprender de los errores. Aprender de los errores, en lugar de simplemente tratar de evitarlos. Exacto. Si queremos mejorar la seguridad, tenemos que ser capaces de analizar los incidentes, Ajá. comprender las causas. Ajá. Y extraer lecciones para el futuro. Para el futuro. Sí. Y eso significa crear un ambiente donde los trabajadores se sientan seguros para reportar errores sin miedo a ser castigados. Absolutamente. Es fundamental. Es fundamental. Así. Y ya que hablamos de errores, la cuarta falacia que desmantela Wickstrom es la complacencia. La complacencia. Sí, y lo que me encantó de este libro es que no solo la aborda como un problema de actitud, sino que también la explica desde la neurociencia. Eso es fascinante. Sí, explica cómo nuestro cerebro, para ahorrar energía, tiende a automatizar las tareas, Claro. a repetir las acciones que en el pasado han sido exitosas. Y esto, en un entorno de alto riesgo como el nuestro, puede ser muy peligroso. Absolutamente.
Porque las condiciones cambian. Las condiciones cambian. Sí. Y lo que funcionó ayer puede no funcionar hoy. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos combatir la complacencia? ¿Qué estrategias nos da el libro? Bueno, proponen un enfoque multifacético que incluye el rediseño de los sistemas organizacionales. Rediseño de los sistemas. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que analizamos los procesos, los procedimientos y los sistemas de trabajo para identificar los puntos débiles que pueden fomentar la complacencia. Ajá. Por ejemplo, las tareas repetitivas, la falta de feedback, la sobrecarga de información, la presión por la producción. Entonces, estamos analizando el entorno de trabajo. Exactamente. Muy- Y buscando maneras de hacerlo más seguro. Más seguro. Sí. Y además del rediseño de los sistemas, ¿qué más? También propone la implementación de intervenciones conductuales. Intervenciones conductuales. Sí. ¿Qué significa eso? Significa que utilizamos estrategias para romper la rutina. Romper la rutina. Sí, Para mantener a los trabajadores alertas. exactamente. ¿Y qué tipo de estrategias? Bueno, por ejemplo, las interrupciones controladas. Interrupciones controladas. Sí, ¿qué significa eso? Significa que introducimos pausas obligatorias en los procesos repetitivos para que los trabajadores puedan resetear su atención. Resetear su atención. Sí. Y evaluar el estado de entorno. Exactamente. Y además de las interrupciones, ¿qué más? También propone el uso de simulaciones realistas de escenarios de riesgo. Simulaciones realistas. Sí. ¿Para qué? Para obligar a los trabajadores a reconsiderar sus suposiciones Ajá. y sus comportamientos automatizados. Entonces los estamos sacando de su zona de confort. Exactamente. Y obligándolos a pensar de forma crítica. A pensar de forma crítica. Sí. Y además de las simulaciones, ¿qué más? También es importante implementar sistemas de feedback inmediato y constructivo. Feedback inmediato. Sí, ¿Para qué? para que los trabajadores puedan identificar sus errores Ajá. y corregirlos antes de que generen consecuencias graves. Corregirlos antes de que sea demasiado tarde. Exactamente. Me gusta eso. Y por último, pero no menos importante, el libro también habla de la importancia de recompensar la atención activa. La atención activa Sí, es fundamental. sí. En lugar de solo castigar los errores, ¿verdad? Exacto. Tenemos que reconocer y premiar a los trabajadores que están atentos, que identifican los riesgos, que previenen los incidentes. Que son proactivos. Exactamente. Entonces estamos creando una cultura donde la seguridad es valorada y recompensada. Exacto. Y eso es esencial para combatir la complacencia. Esencial para combatir la complacencia. Sí. Retomando nuestra conversación sobre falacias, vamos a profundizar en las soluciones que propone Charlie Wickstrom para cada una de estas trampas de la seguridad industrial. Me parece perfecto. En la primera parte nos quedamos hablando de cómo superar la tendencia de culpar al operador cuando ocurre un incidente. Ajá. ¿Cómo podemos pasar de la culpa a la creación de sistemas que realmente apoyen a los trabajadores? Bueno, el libro nos ofrece un montón de herramientas para lograrlo, empezando por el diseño de procedimientos. Ajá. ¿Recuerdas que hablamos del diseño centrado en el usuario? Sí, de acuerdo. Básicamente se trata de involucrar a los operadores en el proceso de creación de los procedimientos, ¿verdad? Exacto. Y no solo en la creación, sino en cada etapa. Desde identificar los riesgos y las necesidades hasta la redacción, la revisión y la validación de los procedimientos. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se traduce ese diseño centrado en el usuario a la realidad de la industria? Bueno, por ejemplo, a la hora de redactar un procedimiento se utiliza un lenguaje claro, conciso, que cualquier operador puede entender. Ajá. Se evita la jerga técnica, las palabras rebuscadas que puedan generar confusión. Claro que a veces uno se pierde en esos tecnicismos. Exactamente. Se trata de que el procedimiento sea una herramienta útil, no un dolor de cabeza. Sí, sí, que sea fácil de entender y de aplicar. Exacto. Y también es importante que el procedimiento se adapte a las diferentes realidades operativas. Claro, porque no es lo mismo trabajar en una plataforma offshore que en un pozo en tierra. Exactamente. Cada operación tiene sus particularidades, sus riesgos específicos. El libro propone usar diagramas de flujo, ejemplos prácticos y sobre todo validar el procedimiento en el campo. Validarlo en el campo. Sí, ir al sitio donde se va a aplicar el procedimiento con los operadores y probarlo, ajustarlo, asegurarse de que realmente funciona en la práctica. Me gusta eso. Que no se quede solo en la teoría, sino que se ponga a prueba en la realidad. Exactamente. Y además de los procedimientos, el libro también habla de la importancia de los sistemas de apoyo. Sistemas de apoyo. ¿A qué te refieres? Herramientas que faciliten el trabajo de los operadores y les ayuden a tomar mejores decisiones en materia de seguridad. Por ejemplo.
Simuladores, por ejemplo, Ah, que les permitan practicar habilidades en un entorno virtual sin correr riesgos reales. como los simuladores de vuelo para los pilotos. Exactamente. También se pueden usar plataformas de aprendizaje online que brindan acceso a información actualizada sobre seguridad, a cursos, a videos, a herramientas interactivas. Con la tecnología que tenemos hoy en día, las posibilidades son infinitas. Totalmente. E incluso se pueden usar dispositivos móviles como tablets o smartphones con aplicaciones que faciliten la comunicación, el reporte de incidentes, la consulta de procedimientos en tiempo real. Poner la tecnología al servicio de la seguridad. Me parece una idea genial. Pero también es importante recordar que la tecnología no lo es todo. Tienes razón. La tecnología es una herramienta poderosa, pero no puede reemplazar el juicio humano, la experiencia, la capacidad de análisis. Y aquí es donde entra la capacitación. Exactamente. La capacitación es fundamental para que los operadores puedan utilizar la tecnología de forma efectiva, para que puedan tomar decisiones informadas, para que puedan anticipar y gestionar los riesgos. ¿Y qué tipo de capacitación propone el libro para romper con la falacia de culpar al operador? Una capacitación que vaya más allá de la simple transmisión de información, que fomente el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el trabajo en equipo. Que los prepare para los desafíos reales que enfrentan en su trabajo. Exactamente. Que les dé las herramientas para identificar riesgos, para comunicar problemas, para proponer soluciones. No se trata de formar autómatas que siguen instrucciones sin pensar, sino de desarrollar profesionales capaces de analizar situaciones, evaluar riesgos y tomar decisiones informadas. Es decir, darles el poder de ser parte de la solución, no solo parte del problema. Exacto. Y aquí llegamos a un punto crucial, la cultura organizacional. El libro critica la falacia de afirmar que la seguridad es nuestra prioridad número uno cuando las acciones no lo respaldan. Sí, a veces se dice mucho, pero se hace poco. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo alineamos las palabras con los hechos? ¿Cómo hacemos de la seguridad una verdadera prioridad? Esa es la pregunta del millón. El libro propone varias estrategias: auditorías internas sinceras, transparencia en la comunicación, liderazgo visible, inversiones estratégicas, empoderamiento de los empleados. Suena bien en teoría, pero me gustaría aterrizar estas ideas a la práctica. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo aplicar estas estrategias en la industria del petróleo y gas? Claro que sí. Empecemos por las auditorías internas. Ajá. Una auditoría interna sincera no se limita a revisar el cumplimiento de las normas. Llamas José Terán. ¿En qué sentido? Se evalúa la efectividad real de los sistemas de seguridad, la percepción de los trabajadores, la cultura de seguridad en general. Es decir, no solo se mira el papeleo, sino que se analiza cómo funciona la seguridad en la práctica. Exactamente. Y la transparencia en la comunicación implica no solo informar sobre los incidentes, sino también compartir las lecciones aprendidas, los análisis de riesgos, las estrategias de prevención. Que la información fluya en todas las direcciones. Exactamente. Para que todos puedan aprender de los errores y contribuir a la mejora continua. Y hablando de aprender, ¿qué pasa con el liderazgo? ¿Cómo se traduce ese liderazgo visible en acciones concretas? Significa que los líderes no solo hablan de seguridad, sino que también la viven. Participan en las iniciativas de seguridad, visitan las operaciones, se reúnen con los trabajadores, reconocen y premian los comportamientos seguros. Prediquen con el ejemplo. Exactamente. Y eso genera un impacto mucho mayor que cualquier discurso. Un impacto real. Sí. Y en cuanto al empoderamiento de los empleados, ¿cómo podemos asegurarnos de que se sientan seguros para reportar condiciones inseguras? Implementando sistemas de reportes confidenciales, Ajá. investigando todos los reportes de forma justa e imparcial y sobre todo tomando medidas para proteger a los trabajadores que reportan problemas. Para que sepan que no serán víctimas de represalias. Exactamente. Para que sientan que la organización los apoya. Que la seguridad es un valor compartido. ¿Así? Y hablando de valores compartidos, la tercera falacia que abordamos fue la creencia de que los accidentes son 100% prevenibles. Una idea que suena bien, pero que en la práctica puede ser un obstáculo para la mejora. ¿Por qué? Porque nos lleva a buscar una perfección inalcanzable en lugar de enfocarnos en gestionar los riesgos de forma realista. En la industria del petróleo y gas, donde trabajamos con sistemas complejos y peligrosos, es imposible eliminar el riesgo por completo. Exacto. Y eso nos lleva al concepto de tolerancia al riesgo. ¿Qué significa eso? Aceptar que los accidentes van a ocurrir. No, no se trata de eso. Se trata de reconocer que el riesgo existe, que no podemos eliminarlo por completo, pero sí gestionarlo de forma proactiva. ¿Cómo se hace eso en la práctica?
Identificando los riesgos, Ajá. evaluando sus consecuencias potenciales Ajá. y tomando las medidas necesarias para controlarlos. Para minimizar su impacto. Exactamente. Y eso nos lleva a la importancia de aprender de los errores. De los errores. Sí, En lugar de simplemente tratar de evitarlos. exacto. Si queremos mejorar la seguridad, tenemos que ser capaces de analizar los incidentes, Ajá. comprender las causas Ajá. y extraer lecciones para el futuro. Para que no se repitan. Exacto. Y eso significa crear un ambiente donde los trabajadores se sientan seguros para reportar errores sin miedo a ser castigados. Absolutamente. Que los errores se vean como oportunidades de aprendizaje, no como fracasos. Exacto. Y hablando de aprendizaje, la cuarta falacia que analizamos fue la complacencia. Ese enemigo silencioso que puede sabotear nuestros esfuerzos de seguridad. El libro nos explica que la complacencia no es solo un problema de actitud, sino que tiene una base neurológica. Nuestro cerebro, para ahorrar energía, tiende a automatizar las tareas, Ah. a repetir las acciones que en el pasado han sido exitosas, Y esto, en un entorno de alto riesgo, puede ser peligroso. porque las condiciones cambian. Las condiciones cambian. Sí. Y lo que funcionó ayer puede no funcionar hoy. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos romper con la complacencia? ¿Qué estrategias podemos aplicar? Bueno, el libro propone un enfoque multifacético Ajá. que incluye el rediseño de los sistemas organizacionales, Ajá. la implementación de intervenciones conductuales Ah, y la creación de una cultura que valore la atención activa. Empecemos por el rediseño de los sistemas. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que analizamos los procesos, los procedimientos, los sistemas de trabajo para identificar los puntos débiles que pueden fomentar la complacencia. Por ejemplo. Las tareas repetitivas, la falta de feedback, la sobrecarga de información, la presión por la producción. Es decir, analizamos el entorno de trabajo para hacerlo más seguro. Exactamente. Y en cuanto a las intervenciones conductuales, ¿qué tipo de estrategias podemos utilizar? Bueno, el libro menciona varias. Ajá. Por ejemplo, las interrupciones controladas. Las interrupciones controladas. Sí. Introducir pausas obligatorias en los procesos repetitivos Ajá. para que los trabajadores puedan resetear su atención. Para evitar que el cerebro entre en piloto automático. Exactamente. También se pueden utilizar simulaciones realistas de escenarios de riesgo. ¿Simulaciones? Sí. ¿Para qué? Para obligar a los trabajadores a reconsiderar sus suposiciones Ajá. y sus comportamientos automatizados. De estar más alertas. Exactamente. Y por supuesto, es fundamental implementar sistemas de feedback inmediato y constructivo. Feedback. Sí, para que los trabajadores puedan identificar sus errores y corregirlos antes de que generen consecuencias graves. Que sepan en qué están fallando y cómo mejorar. Exactamente. Y también es importante recompensar la atención activa. Reconocer y premiar a los trabajadores que están atentos, que identifican los riesgos, que previenen los incidentes. Son proactivos. Exactamente. Entonces estamos creando una cultura donde la seguridad es valorada y recompensada. Sí, donde la atención activa es la norma. Y hablando de normas, la quinta falacia que analizamos fue la de las auditorías repetitivas. Esas auditorías que encuentran los mismos problemas una y otra vez, pero que no logran generar un cambio real. ¿Cómo podemos romper con ese círculo vicioso? El libro propone un cambio de enfoque. Ajá. En lugar de ver las auditorías como un simple trámite burocrático, debemos convertirlas en herramientas de mejora continua. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Bueno, hay varias estrategias. Ajá. Por ejemplo, redefinir el propósito de las auditorías. Redefinir el propósito. Sí. En lugar de enfocarnos en el simple cumplimiento de las normas, debemos enfocarnos en la identificación de riesgos, en la comprensión de los procesos, en la búsqueda de soluciones conjuntas con los trabajadores. Que las auditorías sean una oportunidad para aprender y mejorar. Exactamente. También es importante adoptar metodologías basadas en el riesgo. Metodologías basadas en el riesgo. Sí, priorizar los hallazgos de las auditorías según su impacto potencial en la seguridad. Atender primero lo más importante. Exactamente. Y, por supuesto, es fundamental establecer una estructura de seguimiento robusta. Seguimiento. Sí. Asignar responsables claros para cada acción correctiva, establecer plazos realistas para su implementación, utilizar herramientas digitales para monitorear el progreso. Que las auditorías no se queden en un simple diagnóstico, sino que generen un cambio real. Exactamente. Y hablando de cambio real, la sexta falacia que abordamos fue la de fortalecer la cultura organizacional sin tener claro qué significa eso realmente. Muchas veces se habla de cultura, pero se queda en un concepto abstracto. El libro nos invita a aterrizar ese concepto a la realidad,
a comprender la cultura como el conjunto de valores, creencias, normas y prácticas que definen cómo actúa una organización. ¿Y cómo se hacen las cosas en el día a día? Y para medir la cultura de forma efectiva, el libro propone ir más allá de las encuestas, Exactamente. utilizar métodos como las observaciones etnográficas, el análisis de indicadores clave de desempeño, los mapas de interacciones, el análisis de cómo la cultura influye en la respuesta a los incidentes. Son herramientas que nos permiten comprender la cultura en acción, no solo en teoría. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo aplicar estos métodos en la industria del petróleo y gas? Claro que sí. Las observaciones etnográficas nos permiten observar a los trabajadores en su entorno natural Ajá. para comprender cómo interactúan con los equipos, con los procedimientos, con los sistemas de seguridad. Ver cómo se comportan en la realidad. Exactamente. El análisis de indicadores clave de desempeño nos permite identificar tendencias en los incidentes, en los casi accidentes, en los reportes de condiciones inseguras. Para tener una visión más completa del estado de la seguridad. Exactamente. Los mapas de interacciones nos permiten visualizar las relaciones entre los diferentes actores del sistema de seguridad. Para identificar puntos débiles, cuellos de botella, áreas de conflicto. Exactamente. Y el análisis de cómo la cultura influye en la respuesta a los incidentes nos permite comprender cómo los valores, las creencias y las normas de la organización afectan la forma en que se gestionan los incidentes. Si la cultura castiga los errores, es probable que los trabajadores oculten información. Exactamente. Y si la cultura valora la transparencia y el aprendizaje, es más probable que los trabajadores reporten los incidentes y compartan las lecciones aprendidas. Entonces, la cultura es clave para una seguridad efectiva. Absolutamente. Y hablando de efectividad, la séptima falacia que abordamos fue la del entrenamiento express. Esa idea de que podemos capacitar a los trabajadores en tiempo récord, minimizando costos y esfuerzo, Una tentación muy común en las empresas. pero muy peligrosa. El libro nos advierte sobre los riesgos de sacrificar la profundidad del conocimiento por la rapidez. Una capacitación apresurada puede enseñar a los trabajadores a recitar procedimientos, Ajá. pero no les da las herramientas para comprenderlos, para aplicarlos en la práctica, para adaptarse a situaciones inesperadas. Y eso, a la larga, puede generar más problemas que soluciones. Exactamente. ¿Qué propone el libro como alternativa al entrenamiento express? Diseñar programas de aprendizaje que transformen habilidades. Programas que se centren en la personalización del contenido, en la integración de metodologías activas, en el aprendizaje continuo. Que se adapten a las necesidades de los trabajadores. Exactamente. Y que se aseguren de que los trabajadores realmente adquieran las competencias necesarias para realizar su trabajo de forma segura. ¿Y cómo se puede asegurar eso? El libro propone el uso de Task Observations. Task observation. Sí, observaciones de tareas. ¿En qué consiste? En observar a los trabajadores realizando las tareas en su entorno real de trabajo, Ajá. para evaluar su desempeño, para identificar fortalezas y debilidades, para brindar retroalimentación constructiva. Para asegurarse de que la capacitación se traduce en un cambio real en el comportamiento. Exactamente. Y esto nos lleva a la octava falacia que analizamos, la de nos enfocaremos en la resiliencia. Una frase que suena muy bien, pero que a menudo se confunde con resistencia. El libro nos explica la diferencia. Ajá. Resistir es soportar, aguantar, persistir bajo presión sin cambiar. Como una roca en medio de la corriente. Exactamente. La resiliencia, en cambio, implica adaptarse, aprender, evolucionar frente a los desafíos. Como un junco que se dobla con el viento, pero no se rompe. Exactamente. La resiliencia nos permite no solo sobrevivir a las adversidades, sino también crecer a partir de ellas. Y en la industria del petróleo y gas, donde los cambios son constantes, la resiliencia es fundamental. Totalmente de acuerdo. Debemos ser capaces de adaptarnos a las nuevas tecnologías, a las nuevas regulaciones, a las nuevas demandas del mercado. Y para eso, la capacitación es clave. Sin duda, debemos invertir en programas de aprendizaje que fomenten la flexibilidad, la creatividad, la capacidad de resolución de problemas. Y también es importante fortalecer la comunicación entre los diferentes niveles de la organización. Exactamente. Crear canales de retroalimentación, fomentar la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones. Para que todos se sientan parte del proceso de adaptación. Exactamente. Y por supuesto, es fundamental promover un liderazgo resiliente. Líderes que sean capaces de adaptarse al cambio, de aprender de los errores, de motivar a sus equipos a hacer lo mismo. Exactamente. Y esto nos lleva a la novena falacia. Necesitamos más tecnología para ser seguros. Una frase que se escucha mucho, pero que no siempre es cierta. La tecnología puede ser una herramienta muy poderosa para la seguridad, Sin duda. pero no es la solución mágica.
Exacto, la tecnología no puede reemplazar el juicio humano, la experiencia, la capacidad de análisis. El libro nos advierte sobre los peligros de confiar ciegamente en la tecnología sin haber resuelto los problemas básicos en los procedimientos y los comportamientos humanos. Exacto. La tecnología debe estar al servicio de las personas, no al revés. Y aquí el libro hace mucho hincapié en la importancia de la capacitación. Una capacitación que enseña a los trabajadores a usar esta tecnología de forma segura y eficiente, Ajá, que les permita comprender sus limitaciones. ajá. Y sobre todo, que les dé las herramientas para tomar decisiones informadas en situaciones críticas. Para que sean usuarios conscientes y responsables de la tecnología. Exactamente. Y hablando de usuarios conscientes, la 10ª y última falacia que desmantela el libro es Este año sí lograremos 0 accidentes, una frase que en principio parece un objetivo loable. pero que puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque la obsesión con el 0 accidentes puede llevar a las organizaciones a enfocarse en evitar cualquier incidente, sin importar su gravedad o las lecciones que puedan aprenderse de él. Lo importante no es la cantidad de accidentes, sino la calidad del aprendizaje que se obtiene de ellos. Exactamente. Debemos cambiar el enfoque. ¿En qué sentido? En lugar de obsesionarnos con el 0 accidentes, debemos enfocarnos en construir una cultura de aprendizaje. Donde los errores se vean como oportunidades para fortalecer el sistema. Exactamente. Y para eso, las métricas deben ir más allá de la simple contabilización de accidentes. Exacto. Debemos medir la frecuencia de las observaciones de seguridad, las conversaciones sobre seguridad entre los equipos, las sugerencias de mejora de seguridad propuestas por los trabajadores. Es decir, medir la proactividad, la participación, el compromiso con la seguridad. Exactamente. Y para crear este tipo de cultura, es fundamental que las organizaciones valoren la mejora continua por encima de los resultados inmediatos. Que la seguridad sea un camino, no un destino. Exactamente. Llegamos a la parte final de nuestro deep dive en falacias. Y ahora queremos aterrizar todas estas ideas a nuestra realidad, Ajá. a la realidad de la industria de petróleo y gas en Latinoamérica. Me parece perfecto. Porque si bien el libro nos da un marco de referencia muy valioso, es importante adaptarlo a nuestro contexto, Claro. a nuestras particularidades. A nuestras fortalezas y debilidades. Exactamente. Empecemos por la falacia de culpar al operador. En Latinoamérica, a menudo existe una fuerte jerarquía en las organizaciones. Sí. Y esto puede dificultar la implementación de un enfoque centrado en el usuario, donde los operadores se sientan empoderados para participar en el diseño de los procedimientos. Ujú. ¿Cómo podemos superar esta barrera cultural? Bueno, el libro nos recuerda que el liderazgo es clave en este proceso. Los líderes deben ser los primeros en impulsar un cambio de mentalidad, Ajá. en crear un ambiente donde los operadores se sientan valorados, escuchados, respetados. Claro, si los líderes no se comprometen con el cambio, es difícil que el resto de la organización lo siga. Exactamente, deben predicar con el ejemplo. Y hablando de cultura, ¿cómo podemos adaptar las estrategias para fortalecer la cultura de seguridad a la realidad latinoamericana? Bueno, en Latinoamérica las relaciones interpersonales son muy importantes. Bien. Y eso puede ser una gran ventaja a la hora de construir una cultura de seguridad Ajá. porque facilita la comunicación, la colaboración, el trabajo en equipo. Podemos aprovechar nuestra cultura para crear un ambiente donde la seguridad sea un valor compartido. Exactamente, donde todos se sientan responsables de cuidarse a sí mismos y a sus compañeros. Claro. Y el libro nos recuerda que la cultura se construye con acciones, no con palabras. Debemos reconocer y recompensar los comportamientos seguros, celebrar los éxitos Ajá. y sobre todo aprender de los errores sin buscar culpables. Exactamente. Crear un ambiente donde los errores se vean como oportunidades de aprendizaje. Y aquí es importante tener en cuenta que en muchas culturas latinoamericanas existe una fuerte aversión al error. Sí. Se percibe como una debilidad o una falta de competencia. En lugar de una oportunidad de aprendizaje. ¿Cómo podemos cambiar esta percepción? Bueno, el libro propone crear sistemas de reportes sin represalias, Ajá. donde los trabajadores pueden comunicar errores o condiciones inseguras de forma confidencial sin temor a ser castigados. Claro, es fundamental que los trabajadores confíen en que sus reportes serán escuchados y utilizados para mejorar el sistema. Exactamente. Que sientan que la organización los apoya. Y hablando de sistemas, ¿cómo podemos adaptar las estrategias para combatir la complacencia a la realidad latinoamericana?
El libro nos recuerda que la complacencia es un fenómeno universal Ya. que afecta a todas las culturas. Ya. Sin embargo, hay ciertos factores que pueden agravarla en Latinoamérica. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la falta de recursos, la presión por la producción, la informalidad en los procesos. Claro, a veces nos resistimos al cambio porque creemos que lo que funcionó en el pasado seguirá funcionando en el presente. Exactamente. Y para combatir la complacencia, debemos ser conscientes de estos factores y adaptar las estrategias del libro a nuestra realidad. Go. Por ejemplo, podemos usar la creatividad para desarrollar simulaciones de bajo costo. Ajá. O aprovechar las redes sociales para compartir información y fomentar el diálogo sobre seguridad. Me gusta esa idea. Usar la tecnología que ya tenemos a nuestro alcance para fortalecer la cultura de seguridad. Exacto. La clave está en ser flexibles, en adaptar las soluciones a nuestro contexto. Y hablando de adaptación, ¿cómo podemos aplicar las estrategias para desarrollar la resiliencia en la comunidad latinoamericana del oil and gas? En Latinoamérica hemos aprendido a ser resilientes ante la adversidad. Sí. Sin embargo, a menudo esa resiliencia se basa en la resistencia, Ja. en soportar condiciones difíciles sin cambiar. En aguantar. Exactamente. En lugar de adaptarnos. Claro. El libro nos invita a ir más allá, Ajá. a desarrollar una resiliencia que se base en la adaptación, en el aprendizaje, en la innovación. Debemos ser capaces de cuestionar lo que siempre hemos hecho, de buscar soluciones creativas a los nuevos desafíos, de aprender de los errores y de adaptarnos a un entorno en constante cambio. Exactamente. Y para eso la capacitación es fundamental. Sí. Debemos invertir en programas de aprendizaje que fomenten el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva. Totalmente de acuerdo. Y también debemos fortalecer la comunicación entre los diferentes niveles de la organización. Ajá, Crear canales de retroalimentación, ajá. fomentar la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones. Para que todos se sientan parte del proceso de adaptación. Exacto. Y por supuesto debemos promover un liderazgo resiliente. Líderes que sean capaces de adaptarse al cambio, de aprender de los errores, de motivar a sus equipos a hacer lo mismo. Exactamente. En resumen, la seguridad industrial en Latinoamérica no es solo un tema técnico, es un tema cultural. Sí. Debemos aprovechar nuestras fortalezas como la capacidad de colaboración y la resiliencia para superar las barreras que nos limitan, Y para construir una cultura de seguridad que sea realmente nuestra. que refleje nuestros valores, nuestras necesidades, nuestros desafíos. Exactamente. Este deep dive en falacias nos ha dado mucho en qué pensar Sí. y muchas herramientas para empezar a construir una cultura de seguridad más efectiva, más humana, más sostenible. Los invitamos a leer el libro de Charlie Wickstrom, Falacias. A compartirlo. Y sobre todo a poner en práctica sus enseñanzas. Muchas gracias por acompañarnos en este deep dive. Hasta la próxima.